Hoy vamos a aprender cómo era la forma de Jesús tomar decisiones, cómo era que la cultura y los valores de Jesús nos enseñan a través de su palabra. Y quisiera que repita esto conmigo, espero que lo puedan poner en la pantalla. Y vamos a repetir primero esto: nuestros valores determinan nuestras prioridades. A ver si me ayudan. Ahí está, todos juntos, a ver, 1, 2, 3. Nuestros valores determinan nuestras prioridades, ¿verdad? No es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Todos tenemos 24 horas, 7 días a la semana, pero no es un asunto de tiempo, es un asunto de prioridad, de valor. Lo que para usted es valioso, a eso le dedica tiempo. A la segunda: los valores del reino crean la cultura del cielo en la tierra. Ahí está, mire, lo repite conmigo. Los valores del reino crean la cultura del cielo a la tierra. Es decir, por eso Jesús dijo, el reino de Dios ha llegado. Cuando hablamos de reino, hablamos del gobierno de Dios. Y el tercero, cultura del reino. ¿Sí está ahí? A ver, pónmelo para que todos podamos repetirlo. Cultura del reino es el código. ¿Sí lo tienes por ahí? Vamos a esperar que lo ponga porque esto nos va a ayudar para el punto que vamos a entrar. Muy bien, si no lo tiene, entonces yo se lo voy a leer. Cultura del reino es el código informal que establece cómo hacemos las cosas del cielo aquí en la tierra. Es decir, no es un asunto de religión, porque de pronto usted puede tener una religión o venimos de una religión, pero cuando hablamos del reino, hacemos a un lado la religión. La religión dice, si haces esto, aquello, vas a ser salvo, vas a ir al cielo, si te portas bien, Diosito no te va a castigar, si te portas mal, Diosito te castiga, ¿verdad? Regularmente eso dice la religión. Pero cuando aprendemos los valores o la cultura del reino, entendemos que aquello que hacemos no es porque hay un castigo, no es porque hay una consecuencia, sino es porque eso está dentro de nosotros, porque es parte de nuestra vida. Por ejemplo, el comer. ¿Alguien le tiene que rogar para que coma? ¿Verdad que no? Porque es parte de algo que hace. Cuando el reino, la cultura del reino, los valores se meten en nuestra vida, no preguntas, pastor, ¿esto es pecado? ¿Verdad? Porque tú sabes, tienes conciencia de qué es. Ahora, ¿cómo Jesús trataba los asuntos de la vida cotidiana? Hoy vamos a aprender sobre Mateo. Vamos a empezar con el capítulo 5 y a lo mejor el próximo sábado terminamos con el 7 o hasta donde alcancemos. Pero ¿cómo Jesús trataba los asuntos cotidianos de la vida? ¿Cuáles eran sus valores de Jesús? ¿Cuál era la cultura para tomar decisiones? Cuando le preguntaron, por ejemplo, ¿es correcto pagar impuestos? ¿Se acuerdan? ¿Qué Jesús dijo? A ver, muéstrenme una moneda. Y entonces, ¿qué dijo? Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Ahí establece claramente dos culturas: reino de este mundo, del gobierno, cultura del cielo. Entonces él define con claridad cómo se tratan los asuntos. Jesús siempre estaba centrado en el reino de Dios. Cuando él empieza su mensaje, lo primero que dijo es: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué hablaba del reino? Porque los judíos esperaban un nuevo reino. El reino de David pensaban que lo iba a restaurar
pero no desde un punto de vista bíblico, sino que Él iba a venir, iba a matar a todos los romanos y Él iba a ser el rey. Por eso es que sus discípulos le seguían. No crean que al inicio era porque querían conocer solo de Dios. Ellos decían, es el Mesías. Entonces la Biblia decía que el Mesías iba a restaurar el reino. Entonces dijeron, pues nosotros vamos a ser los gobernantes, vamos a ser los administradores. Judas no creo que estaba pensando solo en ser administrador de Jesús. Judas dijo, cuando Jesús sea rey, yo voy a manejar todas las finanzas del reino. Pero ojo, Jesús hablaba de un reino espiritual. Entonces, Mateo 5 al 7 son uno de los capítulos más importantes para aprender acerca de la cultura y los valores del reino. Así que vamos rápidamente a los primeros 11 versículos. 12 versículos. Vamos a leer los 3 primeros nada más y nos vamos a saltar. Jesús empieza a hablar sobre las bienaventuranzas. Y dice así el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, ¿qué hacía? Les enseñaba. Les daba enseñanza e instrucciones. Y empieza diciendo, fíjese bien, otra vez. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? ¿El qué? Dígalo conmigo, ¿el qué? Dígalo fuerte, ¿el qué? ¿Sabe? Durante muchos años los creyentes pensaban que ser pobre era ser más espiritual. Pero aquí no está hablando de una pobreza. Aquí el contexto cuando Jesús dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Es decir, Él estaba hablando de la humildad. Él estaba hablando de la nobleza. Por eso, si usted ve la Biblia dice, el que se humilla es pobre de espíritu. Y el que se humilla, ¿qué pasa? Dios lo exalta. Por eso vuelve a introducirse, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, piense por un momento. Jesús está diciendo que quien llora es bienaventurado, pero quien llora, ¿por qué? Porque usted puede llorar por un berrinche, ¿verdad? Usted puede llorar porque, si es joven, porque su papá no le compró el iPhone nuevo. Si es esposa, porque su esposo no lo llevó a cenar. O sea, usted puede llorar por cualquier cosa, pero a eso no se refiere. Cuando Jesús dice bienaventurados los que lloran, en realidad, en el original, dice los que lloran a causa de ver el dolor de los demás. Cuando usted tiene compasión por alguien, no lástima, ¿verdad? Cuando usted tiene compasión por alguien y llora por eso, usted recibirá consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces no vamos a ir al cielo, ¿verdad? Es una pregunta que algunos grupos usan para decir, no, vamos a vivir para siempre en la tierra. Pero arriba dice que recibirán el reino, entonces aquí dice que recibirán la tierra por heredad. ¿A qué se refiere Jesús? Una persona mansa y humilde no pelea. Una persona mansa y humilde acepta a alguien que es bravucón. De hecho, dice la Biblia, la blanda respuesta, ¿qué sucede? Calma la ira. Entonces, si usted es manso, ¿qué es lo que Jesús dice? Si tú eres manso, disfrutarás esta tierra como si fuera el cielo. Es lo que quiere decir. Si tú eres manso, mientras vivas en esta tierra,
vas a tener una parte del cielo aquí en la tierra. Vamos a la segunda. Ok, entonces Jesús empieza a explicar y a decir esto. Ustedes han escuchado que fue dicho, o la gente dice, pero yo les digo. Es decir, el mundo, la cultura del mundo dice tal cosa, pero yo, representante del reino, del gobierno del cielo, digo tal cosa. Y empieza hablando de la sal de la tierra. No vamos a meternos mucho. Después del versículo 14 habla de la luz del mundo. Y el versículo 17 habla de Jesús y la ley. Y vamos al versículo 21. Ahí vamos a detenernos un poquito. Así que quiero que lea conmigo, si lo ponen ahí, el versículo 21. Dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Okay. ¿Oíste que fue dicho? Muchas de las cosas que hacemos es porque nos las dijeron. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo estaba chico, mi familia tenía muchos dichos. Y algunos eran cosas incluso medias de brujería o satánicas. No parecían, pero eran conjuros. Si te perdía algo, usaban, no les voy a decir, pero usaban un dicho. Algunos yo creo que lo conocieron. Era parte de la forma como ellos habían crecido. Entonces nosotros llegamos a Cristo y tenemos conceptos e ideas. Por eso de pronto decimos, no, eso como que no me gusta, eso como que sí me gusta. Pero Jesús empieza diciendo, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable. Pero versículo 21, ¿cómo es la cultura del reino? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, aquí habla de 3 niveles de enojo. Es decir, antes te caía mal alguien y ¿qué hacías? Sacabas la espada y lo matabas. Ahora, la ley, cuando fue hecha por Moisés, dijo, no matarás. Pero Jesús dice, esa es la cultura de este mundo. Pero la cultura del reino de Dios, tú cometes asesinato cuando dices fatuo a tu hermano. Buenas noches. Hoy es tan común, yo conozco familias que se dicen, hijo de tu mamacita, o eres un... Y parece normal, pero no es normal en el sistema del gobierno de Dios. Porque el cómo Jesús evalúa no es como nosotros. Él habla de 3 niveles de ira y cómo manejarla. Primero es el que se enoja contra su hermano. Ahora, ¿cuándo aplica esto? Fíjese, qué importante es. Pablo lo dejó claro, que no se ponga el sol contra tu hermano. Escuche bien, dice, puedes enojarte, pero no peques. Ok, entonces, ¿cómo es que maneja la cultura del reino el enojo? Bueno, te puedes enojar, tienes derecho a hacerlo, pero no puedes decirle groserías ni maltratarlo. Y tienes permitido, hasta antes que se oscurezca, mantener el enojo. Después de que se oscurece, si tú mantienes el enojo, ¿sabe qué es? Pecado. Por eso Pablo dice, airaos, pero no peques. O sea, ¿cómo?
¿Cómo es que Jesús explica acerca de la ira? ¿Te puedes enojar? Sí. Nivel 1. Si maltratas, tienes que, en este caso, ir ante el concilio. Era como ponerle una pena de lo que tenía que hacer. Y la tercera, decir fato a tu hermano, entonces eras candidato para ir al infierno. ¿Cómo? Pero si no lo maté. Sí, pero Jesús dijo, no es el asunto como lo hace el mundo. La cultura del reino funciona de esta manera. Vamos al versículo 27. Jesús y el adulterio. Vuelve a decir, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. O sea, eso era lo que la ley decía. No cometerás adulterio. Ahora, en la ley cometer adulterio era tener relaciones. Entonces Jesús dice, en la cultura del reino, por eso les digo, no tiene que ver con un concepto religioso. Cuando el reino se establece en nuestras vidas, tiene que ver con el corazón, no es apariencia. Entonces Jesús dice de esta manera, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora, la cultura judía, si usted ve aquí, habla específicamente de los hombres, no dice de la mujer, aunque aplica. Pero ¿por qué dice de los hombres? Porque los judíos que vivían bajo la ley, cuando encontraban a alguien en adulterio, ¿saben a quién apedreaban? A la mujer. Pero al hombre no. El hombre corría o se escapaba o no le hacía nada. Pero a una mujer que fuera sorprendida en adulterio o en fornicación, la sacaban a la plaza, como está la historia, traían piedras y decían, esta mujer fue encontrada en adulterio y fornicación, por lo tanto, matémosla. Y así era de simple, con puras piedras la mataban. Suena cruel, ¿verdad? ¿Y el hombre? Entonces Jesús dice, bueno, así es como se maneja el sistema religioso. Pero en el reino de Dios no es así. No es que te acuestes con una mujer y tengas relaciones. Es al momento de codiciarla, estás cometiendo adulterio. Bueno, brincamos al versículo 31. ¿Cuál es la perspectiva de Jesús del divorcio? Hoy día el divorcio es algo muy común. Es parte de, y obviamente la ley permitía también el divorcio. Y Jesús dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora fíjese bien, aquí está hablando de quién, del hombre o de la mujer. Del hombre. Otra vez, no habla de la mujer, habla del hombre, porque la cultura judía era muy machista, más que la mexicana. Entonces, muchos decían, esta mujer no me cae bien o algo, y podían ir y el sacerdote les daba carta de repudio. No había una estancia civil del sacerdote y la corría de la casa sin nada. No había leyes que defendieran a las mujeres. Entonces Jesús habla y dice de otra manera, mas yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, él exime a la mujer de la culpa cuando el hombre toma la decisión. La cultura en que vivían los judíos, ellos podían tener todas las esposas que pudieran mantener. No sé si ustedes lo sabían.
La cultura judía, el hombre podía tener todas las esposas. Incluso hoy día no es tan común, pero la poligamia en el Medio Oriente es muy común. Pueden tener 7 mujeres, 10 mujeres, todas las que puedan mantener conforme a la ley. Entonces, cuando alguien decía, ya no quiero esta mujer, entonces que se vaya. Entonces Jesús habla de una perspectiva de reino acerca de las cosas cotidianas de la vida. Versículo 33. Jesús y los juramentos. ¿No me ayudas con el teclado? Casi voy terminando. Así despacito. Quiero que lea conmigo el versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Otra vez, cultura de este mundo, dichos de este mundo. No perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Versículo 34. Pero yo, ¿qué? Os digo. O sea, Jesús dice, tú puedes pensar y hacer lo que quieras, pero si quieres hacer lo correcto, es bajo este parámetro. No es un asunto de apariencia, es un asunto del corazón. Y empieza diciendo, no jures en ninguna manera. Yo conozco cristianos que todavía dicen, te lo juro, así dice, te lo juro por Diosito Santo. ¿Sabía que eso ofende a Dios? No jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro. Bueno, hoy día sí, ¿verdad? Hoy día quien quiera se puede pintar el pelo, pero en ese tiempo no había tintes. Y quiero que lea conmigo el versículo 37, porque ese es el punto principal de esta parte de Jesús y los juramentos. Pero sea vuestro hablar, todos juntos, 1, 2, 3. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Sea vuestra forma de sí, no. Si te creen, bien. Si no, diga, te lo juro. Porque eso ofende a Dios. Ahora, también en el contexto está diciendo que si haces tú una promesa a Dios, tienes que cumplirla. Yo recuerdo cuando empecé en el servicio a Dios, íbamos a un pueblito que se llama San Miguelito y nos íbamos caminando. Había un hermano que yo siempre le pedía que me acompañara, y entonces un día íbamos caminando desde el ramal o entronque de San Miguelito hasta San Miguelito, y él dice, si el Señor me da un carro. En ese tiempo no era común decirte pastor, ¿verdad? Mel, si el Señor me da un carro, yo voy a traerte y le voy a poner gasolina para traerte todos los días de servicio. ¿Y qué cree? Que le regalan un carro. Y fue la última vez que me acompañó. Y yo le decía, ¿te acuerdas que tú le prometiste algo al Señor? Dijo, pues sí, pero no, es mucha gasolina y ahora no tengo tiempo. Y metió de taxi su carro. Como a los 2 años tuvo un accidente y se quedó sin carro durante mucho tiempo. No digo que es un castigo, ¿verdad? Pero si tú le prometes algo a Dios,
cúmplele. No tardes en cumplir tus promesas. El amor hacia los enemigos. Versículo 38. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. O sea, me la hizo, ¿qué pasa? Me la paga. Esa es incluso hoy día la cultura en el Medio Oriente. Si a alguien lo encuentran robando, ¿sabe qué hacen? Le cortan una mano. Es la ley. Y Jesús nos dice, pero yo les digo, no resistas al que es malo. Pablo en Romanos lo explica de esta manera. Lo dice, con el bien vence el mal. Literalmente dice, no seas vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. Cuando usted responde de la misma manera, solo crea un conflicto. Por eso, lo que Jesús espera de nosotros es hacer lo correcto. Capítulo 6, me faltaban estos dos, perdón. Necesito terminar con estos dos. Capítulo 6, versículo 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu ofrenda en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús fue claro cuando habló de la ofrenda. O sea, Él no habla de que no des. Él habla de que no enseñes el billete, ¿verdad? Miren, hermanos, yo sí ofrendo. Habla de ser discretos. Y ahora sí termino con Jesús y la oración. Para Jesús, estas cosas que hablamos eran parte de la vida cotidiana. Es decir, Él estaba seguro que un discípulo ofrendaba y diezmaba, que un discípulo oraba y leía la Biblia. Cuando ores, versículo 5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, Jesús está hablando de la oración privada aquí. No está hablando de la oración congregacional. Está hablando de la oración que hacemos de manera personal. Versículo 7. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabra serán oídos. No hagas cosas semejantes, pues a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que le pidáis. Y bueno, aquí empieza diciendo, vosotros oraréis, santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga tu reino. Una vez más, venga tu reino. Jesús tenía bien claro la influencia de la cultura de este mundo, principalmente en su época, la cultura de los romanos. Aunque en sí los romanos no tenían cultura, los romanos tomaron la mayoría de la cultura de los griegos. Ellos eran bárbaros en sí.
Pero los griegos eran personas muy cultas, y entonces cuando los romanos conquistan a los griegos, no tienen cultura. Entonces toman el sistema de gobierno de los griegos y toman su cultura. Los romanos imponían algunas culturas, sin embargo, había naciones que les permitían que llevaran su propia cultura. Entonces, cuando Jesús viene, Roma está gobernando todo el Medio Oriente conocido. Eran subyugados por los romanos y pagaban impuestos. De hecho, sus cobradores de impuestos eran judíos que tenían acuerdos con los romanos. Y decían, tú vas a ser el cobrador de impuestos y tú me das un porcentaje y el resto tú te lo quedas. Y no era, allá sí te caía el SAT. O sea, no pagas impuestos y vas enseguida a la cárcel. No era como ahora, ¿verdad? Era que tenían. Por eso es que a Jesús le preguntan, tenemos que pagar impuestos porque los judíos odiaban pagar impuestos. Como muchos cristianos, ¿verdad? Por eso Jesús deja claro, paga impuestos y así como pagas impuestos, sé fiel con Dios en tus diezmos y ofrendas. Es decir, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, no es negociable. Lo pone en esa categoría. La fidelidad se demuestra de esta manera. Solo que los romanos, si no pagas impuestos, te meten a la cárcel o te quitan tus bienes inmuebles. Así se cobraban, ¿verdad? No los embargaban, se los quitaban. Y si no les alcanzaba, tomaban a su familia y las vendían como esclavos para pagar los impuestos. ¿Cómo es la cultura del reino? Es fácil vivir en un mundo donde la gente de pronto nos envuelve y dejamos a un lado la cultura del reino y nos acostumbramos más a la cultura de este mundo. Pero lo que Jesús nos recuerda es que nuestra forma de vivir, de actuar, de pensar, de hacer negocio debe ser desde una perspectiva del reino, no desde una perspectiva humana. Y el gobierno de Dios, cuando usted y yo lo abrazamos, se hace parte de nuestra vida. Entonces, ya no es un asunto religioso, es un asunto que se encuentra en nuestros valores y en nuestra cultura. No es un asunto de que es pecado o no es pecado, no. Es un asunto de que yo no lo hago porque es lo que agrada al reino en el que vivo. Quiero animarles a ponerse de pie. ¿Es difícil agradar a Dios? No. No es difícil. Es difícil morir a nuestros deseos. Pero cuando nosotros nos sometemos a Él, entonces lo del cielo se manifiesta en la tierra y su voluntad es hecha en nuestras vidas. Hoy aprendimos cómo Jesús opinaba, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús juzgaba, cómo Jesús exponía los casos. Él nunca condenó a la mujer adúltera. Él le dijo, yo no te condeno. Pero ¿sabe qué le dice? Ve y no peques más. ¿Por qué? Porque la cultura del reino existe la misericordia. Y cuando abrazamos la cultura del reino, entonces determinamos nuestras prioridades.
Ya no es difícil, a ver, ofrendo o no ofrendo, diezmo o no diezmo, no. Entiendes el concepto de Dios del dinero, que solamente somos administradores. Ya no es oro o no oro, no. La oración personal es parte de mi vida. Ya no es voy al servicio o no voy, no, sí voy, porque es Dios mi prioridad. Dios es tan valioso para mí que es mi prioridad que yo voy a apartar mi tiempo para ir con Él. Padre, te damos gracias en esta noche. Espíritu Santo, gracias por estar aquí y habitar en medio de nosotros. Gracias por traer revelación y entendimiento de la cultura y los valores del reino. Señor, gracias porque no es un concepto religioso, sino en los principios de tu palabra que transforman nuestra vida y que nos llevan a moldear nuestros valores basados en el sistema de Dios, en la cultura del reino y no en la cultura de este mundo. Señor, gracias porque nuestros valores nos ayudan a determinar nuestras prioridades. Y tú eres tan valioso para nosotros que eres nuestra prioridad. Por eso estamos aquí esta tarde y cada semana te buscamos, no porque es un asunto religioso, sino porque es un asunto de valor. Hoy te presento a cada persona que está aquí. Oro porque tu Espíritu Santo siga trayendo revelación, sabiduría y entendimiento. Que tu gracia y la cultura de Jesús se refleje en nuestras vidas para mostrar a aquellos que nos rodean que a través de ti somos la luz del mundo y la sal de esta tierra. Gracias por cada luz que hay aquí en esta noche. Gracias por cada persona que da sabor y es la sal de la tierra. Bendigo sus vidas y oro porque tu Espíritu Santo siga orando, siga obrando, transformando